Bitácora Antropológica, episodio 3, temporada 5. En un mundo de extremismos que ya pensamos extintos, pero que hoy parecen regresar a convulsionar, a enfrentar la pluralidad y la democracia, hicimos una llamada a Madrid, España, para conversar con Javier Dos, excomunista, profesor de matemáticas y líder sindical durante la dictadura de Francisco Franco. Javier es un hombre como cualquiera de nosotros. No es un especialista en historia, ciencia política o relaciones internacionales. Es un matemático que resistió y sobrevivió a una de las etapas más oscuras de Europa, el fascismo. Conversamos con él sobre el papel que tuvo el sindicalismo en el final de la dictadura de Franco y la transición democrática. También nos contó su percepción sobre la monarquía, los nacionalismos versus la diversidad, sobre la migración, entre otros temas, concomitantes con la dictadura fascista. Vean o escuchen al invitado del tercer episodio, Javier Dos, con ustedes. Mi nombre es Said Vázquez. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Me llamo Javier Doz Porrit. Profesionalmente soy matemático y profesor de matemáticas, pero a partir casi desde el comienzo de mi actividad docente, pues intervine en el sindicalismo. Coincidió con la transición política en España y me tocó fundar un sindicato de enseñanza a nivel nacional, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es la principal central sindical en España y yo fui su primer secretario general, ¿no? Después tuve una cierta experiencia política de 4 años de diputado por parte de Izquierda Unida en la Asamblea Parlamentaria de la Región de Madrid, que dejé. La política no me acabó de convencer como actividad exclusiva. Y volví al sindicalismo y en la Confederación desempeñé dos puestos en la Comisión Ejecutiva, que es la Secretaría de Comunicación, y la de Relaciones Internacionales, esa de 2000 a 2013. Desde entonces estoy representando a mi organización en un organismo consultivo de la Unión Europea, que es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social tiene una composición, que es mi actual actividad, ¿no? Es una composición tripartita, representantes de los sindicatos, de las organizaciones de empresarios y de un tercer sector que va de organizaciones de consumidores, organizaciones ecologistas, organizaciones agrícolas y pesqueras, ¿no? Bueno, que forman. Y tiene una competencia, bueno, relativamente importante, que es ser consultado en todas las normas legales que afectan a la Unión Europea, y también tiene capacidad de proponer cuestiones. Es lo que estoy actualmente implicado en ella. Mi experiencia política anterior, primigenia, fue cuando era estudiante. Todavía existía la dictadura de Franco. Yo ya he alcanzado los 70 años y fui militante clandestino del Partido Comunista de España. O sea que en esa época, durante la época de estudiante universitario en la Facultad de Físicas y Matemáticas de la Universidad Complutense, pues también fui antes militante. Seguí la militancia, pero luego la dejé, por algunas diferencias, no. Ya he abandonado esa posición política, aunque la respeto muchísimo, y cada vez que alguien critica desde ahora, desde la derecha, sobre todo en este momento de suma polarización, ¿no?, al Partido Comunista, tengo que decir que yo no me considero hoy, he hecho una reflexión sobre lo que supuso, es históricamente en el siglo XX, ¿no?, el comunismo, y no creo que sea la opción. Pero lo que sí digo es que si hay una organización política que en España luchó por traer la democracia a España y luchó contra la dictadura de Franco, fue el Partido Comunista, más que cualquier otra. Y bueno, esa es mi pequeña biografía.
que producía mucha tensión, mucho miedo y mucha angustia, ¿no? Porque la dictadura hasta su momento final en España fue una dictadura dura, no hubo un momento de relajación. O sea, Franco se despidió, murió en noviembre de 1975 y en septiembre de 1975 6 militantes de organizaciones que practicaban ciertamente ciertos tipos de violencia, en algunos casos, en el caso de fueron ejecutados, fueron fusilados en septiembre de 1975, ¿no? Entonces, toda la dictadura de Franco ha sido una dictadura completamente represiva, sin ningún tipo de espacio, que solo al final se fue ganando pero a costa de la detención, etcétera. ¿No? A mí sí me detuvieron, además en concreto, vamos, y lo pasé unos días mal en la Dirección General de Seguridad, porque me tocó ser detenido por uno de los peores torturadores, eh, Antonio González Pacheco, Vil el Niño, no sé si ha sido a lo largo de España, porque luego es uno de los referentes, ¿no? Pero bueno, más allá de algunas cuantas palizas, ¿no? Pero logré más o menos sobrevivir bien en un caso de detención, y eso estábamos mejor tratados los estudiantes, ¿no? Sobre todo procedentes de medios, digamos, de clases medias, ¿no? Que lo que podían ser otras personas que podían ser trabajadores, ¿no? Entonces, la dictadura de Franco, aunque no era, había muertos en las comisarías, ¿no? Por la tortura en esas épocas. Reciente hay un libro de Paul Preston, ¿no? Que es el Holocausto español, ¿no? Que habla de lo que fue la matanza de la guerra civil, o sea, de la guerra civil española, y hay ya muchas monografías sobre el número de asesinados, ¿no? Fue por los dos bandos, pero bueno, ahí están cifrados bastantes durante la guerra, 36, 1936-39, pues hubo unos 350.000 muertos en combate. Tenía una población de 24 millones España en entonces, ¿no? Eh, mm, eh, de hambre y de enfermedades, 400.000, pero fueron 250.000 asesinados. 250.000, 192.000 de una forma planificada, constante por el bando de Franco, y 42.000 por el bando, en el bando republicano, en buena parte por partidas, milicias, no todo, ¿eh? Ajá, sí. Hasta, pero luego, terminada la guerra civil, ahí las cifras hay hasta 200.000 ejecutados más. Yo creo que la cifra más correcta es unos 60.000. Es decir, que estamos hablando de que fueron desde la guerra, concentrados sobre todo entre el 18 de julio, que es fecha del golpe de Estado en 1936, y finales del 36, ahí fue la matanza máxima, que llegaron a entre 230.000 más 60.000, más los después de la guerra, 290.000 personas ejecutadas, Más, asesinadas. más los que migraron, ¿no? Sí, Porque aquí sí, en luego están los que México, fueron, entre otros, a México, que al menos México, como bien sabes, acogió una parte de los sectores de los universitarios, de la intelectualidad, que yo creo que desempeñaron una labor del exilio republicano español interesante, ¿no? En México. Fue terrible. Luego, es verdad que al cabo de los años pues se desarrolló industrialmente España, las cosas, y se crearon esferas de libertad que podían ser los propios centros universitarios, pero luego se reunían. En mi experiencia, yo empecé con una universidad en la cual estaba llena de carteles de organizaciones de izquierda, de partidos radicales, Partido Comunista, todo, pero coincidiendo en enero de 1969 el asesinato de un estudiante de Derecho, que promovió una gran protesta y promovió un cierre de las universidades. Cuando se abrieron teníamos destacamentos de policía en cada facultad y en los pasillos. O sea que la acción clandestina era dentro de las aulas, protegidos por los profesores, etc. De modo que esas universidades que habían sido centros de esferas de libertad, pues se cerraron. Pero bueno, las abríamos como podíamos, ¿no? Y luego, pues las empresas, la utilización de los sindicatos oficiales, ¿no? Por infiltración, que eso lo hizo especialmente el Partido Comunista, y así trabajaba Comisiones Obreras, porque fue
un caso único en la historia del sindicalismo y del mundo, es que nace una gran central sindical desde la clandestinidad, y se llama así porque eran comisiones de trabajadores elegidas para negociar con los empresarios al margen del sindicato oficial, en el cual estaban juntos empresarios y trabajadores, un sindicato muy, muy especial, ¿no? Había secciones separadas, pero dentro del mismo sindicato y bajo la égida de la doctrina de la Falange, que era el partido fascista español, que tenía unos, digamos, una mitología de servir de alguna forma a los trabajadores, que les llamaban productores, no trabajadores, sino productores. Y, y esa, digamos, esa esfera de libertad. Luego, en la iglesia, en sectores de la iglesia también había, estoy hablando ya de la parte final, los años 60, 70, ¿sabes? En que una parte de la iglesia se puso del lado, digamos, del pueblo, ¿no? Y en contra de la dictadura. Y, por ejemplo, pues hacíamos reuniones, hacíamos en las iglesias, ¿no? En los ¿Jesuitas? locales, en las iglesias y en los locales de la iglesia, ¿Pero eran reuniones jesuitas? clandestinas. Había, yo como profesor que empecé a trabajar, todavía vivo Franco, pues había instituciones, colegios de doctores y licenciados, se cogían, había una penetración se estaban conquistando esferas de libertad, pero en cualquier momento la policía actuaba, cerraba aquel local, detenía a todos los que estaban y esa fue, digamos, la experiencia. Una experiencia, bueno, por lo menos sin duda de mucha adrenalina, porque siempre tenías la tensión, ¿no? De saber que te podían detener y que lo podías pasar muy mal en la Dirección General de Seguridad, o las comisarías de policía, o la Guardia Civil, etc. Y había un movimiento obrero que empieza a producir huelgas por motivos laborales, de mejora de los salarios, de las condiciones de vida, que siempre añadían las reivindicaciones políticas de pedir libertad sindical, libertades políticas, etc. Hasta que, bueno, se produce, digamos, la transición y en eso es lo que te decía, que yo, bueno, en una reflexión, habiendo militado en el Partido Comunista y reconociendo que hay que reconocer, y eso lo reconoce cualquiera, ¿no? Que tuvieron un papel destacadísimo. Luego, sin embargo, los españoles le votaron poquito, ¿no? Había el miedo que ganaran las elecciones. Bueno, sacaron un 10-11% de los votos y ahí se quedaron. Y luego, yo esa parte de política que he hecho como diputado, pues era dentro de Izquierda Unida, que era una organización a la izquierda del Partido Socialista, y luego me he dedicado al sindicalismo, entendiendo que el sindicalismo tiene que ser político, porque actuamos en el campo social y político, pero tiene que ser independiente de los partidos, por supuesto, independiente del gobierno, independiente de los empresarios, pero también independiente de los partidos. Tienes que saber defender los intereses, teniendo en cuenta que vives en un mundo político y con quién te relacionas, pero nunca siendo correa de transmisión de ningún partido, que eso perjudica notablemente al sindicalismo. A mí me da la impresión, no sé si me equivoqué, que Madrid era como mucho más conservador, ¿no? Y en ese sentido era como la base, la matriz ahí del franquismo Bueno, y de la propia no, iglesia, pero ¿no? Madrid ha tenido gobierno municipal y gobierno de la región de izquierda. El problema es que desde que, en un caso de corrupción política notable, ¿no? Hace unos años, habiendo ganado por la mínima el Partido Socialista unas elecciones a la Comunidad de Madrid, pues el Partido Popular logró comprar a 2 diputados del Partido Socialista que le dieron la victoria a los que habían perdido, en un caso no frecuente, en España no se ha descargado, de corrupción política, que tiene unos efectos directos en determinar qué gobierno se establece. Y desde entonces es verdad que Madrid ha sido gobernado por la derecha. También puede ser, ha habido una tal vez evolución sociológica respecto a los niveles de personas que se han asentado, ¿no? Bueno, el caso, me pregunta, sin embargo, bueno, ¿cómo se vivió? Hombre, es un proceso, bueno, sui generis especial, está bastante estudiado a nivel internacional, de una transición, digamos, pacífica, que no fue tan pacífica. Hubo
grandes movilizaciones sociales, en concreto en Madrid precisamente. Pero ¿por qué se dio esas movilizaciones? ¿Qué permitió que se No, dieran no, las las movilizaciones? movilizaciones que se dieron Digamos, es la debilidad en de España, Franco. sobre todo del otoño del 75 hasta todo el año 76, bueno, en Madrid, en ese periodo, 76, porque, digamos, 75 muere Franco, lamentablemente en la cama, bueno, no en la cama de un hospital, después de haberle intentado mantener vivo de forma artificial durante semanas. Era una especie de cuerpo raro, lleno de tubos, así murió el Franco, un poco murió, si no como merecía, que merecía morir de otra forma peor, pero al menos no fue una bonita forma de morir, porque su familia y todos estaban muy preocupados por lo que pasaba y le mantuvieron como fuese vivo, ¿no? Más allá de la fecha que le hubiera correspondido morir, ¿no? Entonces, hasta las primeras elecciones democráticas, que fueron en el año 77, fueron casi 2 años, ¿no? De grandes movilizaciones. Al principio lo que se quería era un cambio limitado. Por ejemplo, la piedra de toque fue precisamente la legalización del Partido Comunista. Querían las fuerzas, el poder económico, creyendo que el Partido Comunista iba a ganar unas elecciones, porque había sido los que, no solo en las fábricas, ¿no? Sino en las universidades, en los colegios profesionales de ingenieros, de licenciados, la fuerza que estaba por todas partes, no tanto con la bandera del comunismo, sino tuvo la inteligencia política de la bandera de la libertad y la democracia, ¿no? Como elementos Como fundamentales, ¿no? estandartes. Sí, como estandarte. Entonces, como la piedra de toque fue en la Semana Santa de 77, cuando se pensaba ya que se iban a convocar unas elecciones, pero solo se quería que estuviesen hasta el Partido Socialista, digamos, y la derecha y aquellos sectores que habían formado que se habían desgajado del régimen de Franco para, digamos, ¿por qué se habían desgajado? Porque ya no se podía por más tiempo mantener con una sociedad española desarrollada económica y culturalmente, con un turismo masivo que nos hacía relacionarnos con el resto de Europa. Es muy difícil mantener una dictadura en ese momento, ¿no? Ahora hay tendencias autoritarias que pueden venir en un lado y otro, pero entonces digamos que era, digamos, el corriente hacia la libertad, y las fuerzas económicas dijeron, bueno, esta estructura dictatorial ya no nos sirve, pero lo querían controlado, ¿no? Lo querían muy controlado. Y entonces, bueno, pero como hubo un enorme proceso de movilización, o sea, es decir, en Madrid hubo huelgas que duraban de cientos de miles de trabajadores durante 2 meses, 3 meses, pero no hubo la fuerza suficiente como para romper o acabar con la dictadura. O sea, la transición es fruto de un proceso de movilización que costó decenas de muertos, que no están fue pacífica, pero porque no hubo una guerra civil, porque no hubo un gran enfrentamiento, pero en manifestaciones la policía disparaba, mataba, digamos, incluso el elemento que le llevó al que fue el representante del poder franquista para traer la libertad, que era Adolfo Suárez, ¿no? El primer presidente de gobierno de la Unión de Centro Democrático, ¿no? A legalizar el Partido Comunista y todas las formaciones y que todas pudiesen concurrir a unas elecciones que fueron limpias, o sea, con un sistema electoral controlado por los propios partidos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pues fue el asesinato por parte de la extrema derecha de 5 abogados laboralistas que eran de comisiones obreras de mi sindicato, que atendían a los trabajadores en un despacho de abogados. Mataron a 5 y hirieron a otras 7 personas, ¿no? En un ataque brutal. La reacción en ese momento fue enero de 76. 1977, No, enero de 77. 1977, el Partido Comunista en Madrid salió a la calle, ¿sabes? El entierro fue un entierro de 200 y pico mil personas pacíficas, en silencio, llevando los cadáveres al cementerio.
Y esa manifestación tan impresionante de fuerza le llevó a Adolfo Suárez, que era un político del régimen, pero un político inteligente, ¿no? A decir, no se puede haber transición política sin el Partido Comunista, y pactó. El Partido Comunista de Santiago Carrillo entonces pactó que aceptarían, si eso estaba en la Constitución, que hubiese una monarquía constitucional, etcétera. Y no reivindica, o sea, dos cosas simbólicas, ¿no? Y que la bandera no fuese la bandera de la República, sino que se conservase la bandera actual, roja igual de actual. Esos dos elementos simbólicos fueron las concesiones del Partido Comunista para legalizar, pero fue un proceso. ¿Por qué no se pudo ir a más? Porque algunos desde las organizaciones más a la izquierda del Partido Comunista o parte del Partido Comunista dijeron, ha habido una renuncia inaceptable. Es que las movilizaciones podían ser muy fuertes, pero el poder militar, el poder del aparato del Estado, de la policía, ese era el mismo. O sea, no había forma de enfrentarse a un ejército que intentó un golpe de Estado 4 años después, en 1981. ¿Por qué? Porque así como en Cataluña, ahora se han cambiado las tornas, ¿no? En Cataluña entonces la mayoría de los partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Porque en España pues tenemos pues Cataluña, el País Vasco y Galicia con lenguas propias, ¿no? Aunque Galicia es muy conservadora y no entra en el juego de la reivindicación de la independencia, ¿no? Pues entonces aceptaron sin problemas y estuvieron presentes en la redacción de la Constitución de 1978 los nacionalistas catalanes. Ahora, bueno, han cambiado las cosas, pero en el País Vasco una organización terrorista, ETA, siguió una vez que se consiguió la amnistía para todos los delitos, incluidos los asesinatos, incluidos las bombas que se habían cometido en el periodo anterior, esa fue la amnistía de 1977, todo el mundo fue a la calle, libre, porque la ETA estaba funcionando desde 1969. No solo no dejó de matar, reivindicando la independencia del País Vasco desde una posición minoritaria, sino que mató más hasta provocar, mató más y sobre todo empezó a matar a políticos, empezó a matar a militares, empezó a matar a más, a civiles también, a ¿no? civiles, a los que no pensaban, a periodistas que criticaban en los periódicos lo que hacía. Entre ellos, por ejemplo, José Luis López de la Calle, fundador del Partido Comunista y de Comisiones Obreras en el país, en Guipúzcoa, que era un periodista del diario El Mundo, el jefe de la redacción del diario El Mundo, lo mataron un domingo por la mañana comprando todos los periódicos del día, cuando entonces todo se compraba en papel. Una actividad terrible, ¿no? Entonces, eso provocó que el ejército, que seguía siendo el ejército de Franco, ¿no? En el año 1981, con ciertas maniobras palaciegas, ¿no? Del preceptor del rey, a general Armada, que buscaba ser presidente de un gobierno de concentración nacional para poner fin a esta situación que pues obligaron a dimitir a Adolfo Suárez y justo en el momento en que se elegía a su sucesor en el Parlamento, pues tomaron el Parlamento unos facciosos y tal. Es decir, ¿por qué no se pudo hacer más? Más significa pues pedir responsabilidades por los crímenes de la dictadura, depurar el ejército y la policía, porque no hubo la fuerza. O sea, que hubo una gran movilización por la libertad, pero el adversario tenía los fusiles, ¿no? Entonces no había el Partido Comunista, por ejemplo, porque hay que pensar, las dos grandes organizaciones sindicales de la República, la Unión General de Trabajadores, fundada por Pablo Iglesias, el mismo fundador del Partido Socialista a finales del siglo XIX, y una situación especial que era, en España hubo un anarcosindicalismo muy fuerte, que era la Confederación Nacional de Trabajo, es dentro del movimiento obrero europeo, pues coincidía a lo mejor en algún momento con Estados Unidos en el principio del 20, Italia o Argentina en alguna época, antes de que llegase el peronismo y todo unificado. El sindicalismo
el anarquismo no tenía mucha fuerza, pero en España tenía la principal central sindical, que era la Confederación Nacional del Trabajo, sobre todo en Cataluña, en el campo de Andalucía, etc. Fueron aplastadas, completamente aplastadas por la dictadura. Aplastada significa ejecutados, Asesinados, dirigentes o desaparecidos. exiliados, nada, por supuesto. Y sin embargo, el Partido Comunista intentó, por las armas, en 1944, creó un ejército de 7.000 guerrilleros y por el norte cuando fue liberada Francia y llegaron los aliados a los Pirineos, pensando en que los aliados iban a ayudar al amigo de Hitler y de Mussolini, Franco, a echarle por las armas, pues metieron por el Pirineo, metieron un ejército de 7.000 guerrilleros. Pero claro, Franco mandó el ejército y hasta el 55 el Partido Comunista definitivamente cambió de política. Dijo, es una locura, no vamos a ganar con la guerrilla, ¿no? Y creó la política llamada de reconciliación nacional, que lo que trataba es centrarse en la destrucción de la dictadura y la reconquista de las libertades y la democracia en España, que fue una política, y por tanto ya nadie pensaba en otra cosa que evidentemente que los medios de movilización pacífica, huelgas, manifestaciones, etcétera, pero nunca la acción. Y esta acción en el País Vasco de terrorismo fue muy distorsionadora. Y ya se han cambiado las tornas. ¿Por qué? Pues en un momento dado, ahora, mientras que hubo un momento en que el número en encuestas, porque no está permitido votar la separación de una parte de España, ¿no? La unidad del Estado español con unas libertades, con una gran descentralización. El modelo español es un modelo tan federal, aunque no se llama federal como puede serlo en Estados Unidos, las competencias, la educación, la sanidad, e incluso la policía de Cataluña, el País Vasco, tiene su propia policía, etcétera. Está muy descentralizado. Lo que pasa que lo que la Constitución establece es la unidad del Estado. Antes, durante los 70, 80, 90, hasta probablemente 2000, el independentismo era más fuerte en el País Vasco. En el País Vasco, que tiene el régimen fiscal y de autonomía más fuerte, más potente, pues ahora mismo pues está por el 20%, 25%. Ya, En Cataluña, que siempre estaba en el 20%, subió en el 2014 a un 40%, y después de los incidentes que hubo en el 2017, aquel referéndum hecho al margen con el intento, ¿no?, de utilizar las instituciones del gobierno regional catalán para proclamar la independencia, ¿no? En ese momento subió hasta el 50% el número de catalanes que estarían por la independencia según las encuestas, ¿no? Ahora ha vuelto a bajar. Ahora con el gobierno de Pedro Sánchez, etcétera, han bajado el 40%. Es decir, han cambiado las tornas. En la transición 70, 80, 90 hasta 2000, digamos, el independentismo vasco, que en su día tuvo esa referencia de organización armada, ¿no? La Euskadi Askatasuna, Euskadi Libertades en euskera, la sigla ETA, pues era fuerte y hoy representa más problema político en Cataluña. Y ahora mismo el problema es que acabamos de tener elecciones, ¿no? Y la derecha, con una extrema derecha que no existía en España hasta hace 4 años, pero lamentablemente la extrema derecha, bueno, como sabes bien, en Europa ha crecido, bueno, en América Latina, ahí tenemos desde Trump hasta Bolsonaro, ahora Milei, ¿no? Sí. ¿Qué tanto participó, digamos, el sindicalismo en la transición? Porque yo lo que te quería preguntar hace rato, que a lo mejor no, eso sí no me diste chance de explicar, de darme a entender, es si hubo una debilidad por parte de Franco o el mismo sistema cómo llegó, digamos, a hacer la presión de la sociedad para para que Franco, más allá de su enfermedad, el mismo sistema que él había organizado terminara cediendo. Ahora, espérame. ¿Es el sindicalismo o es la sociedad? ¿Son las dos cosas?
¿qué es lo que hace que se fracture, digamos, el franquismo? Porque a lo mejor no es Franco, sino es el franquismo. Yo creo que la corriente profunda es que el desarrollo económico, los intercambios culturales con Europa, ya en los años 70, hacían insostenible un sistema dictatorial como el que tenía Franco. Es decir, para, digamos, ahí deja el poder económico, gran parte también de un poder que era, no era tanto, pero tuvo un gran papel en España la Iglesia Católica, ¿no? Para bendecir la guerra civil, a los vencedores de la guerra civil, establecer un régimen que durante muchos años tenían el nacionalcatolicismo, una parte de su ideología, otra parte era el falangismo, que era un partido fascista, ¿no? Inspirado en Mussolini. Hitler aunque colaboró Franco con mandando una división de voluntarios, hasta 40.000 españoles fueron a luchar a Rusia, ¿no? Al frente de Leningrado, a pasar frío, pero digamos que era más inspirador el Estado corporativo mussoliniano, ¿no? En los sindicatos de esa naturaleza. Pero la corriente profunda es que al poder económico, pues esa estructura política dictatorial ya no le servía. Y a los jóvenes que estudiaban o que estaban o habían emigrado a Europa, es que para salvar la peor crisis económica dentro de la dictadura, a finales de los 50, 2 millones de españoles fueron a trabajar entre el 59 y el 62 a Europa, Alemania, Francia, Suiza, algunos fueron a Argentina, pero muy pocos. Era un momento en que Europa necesitaba mano de obra, entonces toda esa gente y los estudiantes con los que me relacionaba, empezaba a ver ya en la universidad, no era solo de minorías, sino era bastante gente, iba por los estudios universitarios, ¿no? Cuando, bueno, pues la enseñanza, quiera que no, pues en los 70 se empieza a generalizarse, ¿no? La enseñanza primaria, que había un gran retraso, pero se quemaron etapas. Entonces, pues la mayoría decía, esto es inservible, porque, bueno, se empezaba a viajar fuera. Y por otro lado, España era un paraíso turístico para los europeos, ¿no? Y venían de Europa y se relacionaban. Es decir, hay una corriente profunda en que el desarrollo de la economía, el desarrollo de las relaciones culturales y sociales en un ámbito que era europeo, chocaba con la dictadura del viejo signo. Y luego pues siempre la muerte del dictador es la ocasión para bueno, que cambios, ¿no? Sobre todo un dictador muy unipersonal, ¿no? El sindicalismo y mientras lo que había aportado es muchas luchas por la libertad, es decir, desde los años 50 en que hay una gran huelga, había huelgas obreras, luego movimiento estudiantil en España fue muy fuerte. El 68, que bueno, vosotros ahí tenéis, no fue solamente París, fue México, ¿no? Es ese cartel que está ahí, ¿no? ¿Sí lo Sí, alcanzas a sí. ver? ¿Cuál? El cartel, Ah, el cuadro el que que está ahí veo detrás de ti, sí, 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 pues es ese es del 68, tiene ahí una ah, macana y dice sí, hecho en sí, sí. México. El Mm. 68 mexicano, el 68, eso nos llegaba, ¿eh? El 68 de Berlín también, ¿Crees que de hubo como Londres. una especie de implosión dentro del Sí, sistema del hay un franquismo? elemento, eso llegaba a España, eso nos llegaba a los estudiantes españoles, el movimiento hippie, el movimiento contra... Mi primera mm, Mi primera visita a la universidad era para escuchar a un cantante catalán, Raymond, que cantaba en catalán y que congregó estoy hablando, estaba yo en el colegio de secundaria, en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, a 20.000 estudiantes. Y los carteles que yo veía en la facultad eran todos bueno, relacionados eran de Ho Chi Minh, la lucha de Vietnam, eso, y toda la influencia de las luchas estudiantiles que al mismo tiempo ya se habían desarrollado. Te hablo de finales de junio de 1968, ya había pasado el mayo francés, ¿no? Todo eso llegaba. Entonces, ¿y qué hacemos aquí con esta dictadura
decrépita, ¿no? Pues eso influía en muchos estudiantes. Había un movimiento muy poderoso. En el 68 no tuvo el impacto que tuvo en México, en París o en Berkeley, pero también era directamente político por la libertad. Los estudiantes luchaban de las clases medias, ¿no? Luchaban por la democracia y contra la dictadura. Ese era, y a veces más, ¿no? Porque la extrema izquierda tenía bastantes organizaciones trotskistas, maoístas, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, mm, es, y al mismo tiempo el movimiento obrero que era fuerte, porque empezó a haber una base industrial en España a partir de los 60, y con inversiones extranjeras también en el sector de automóvil, etcétera, y esos movimientos lo tenían bastante claro. Pero entonces esa conjunción de un sistema político que ya no, que ya no sirve, ¿no? Con luchas estudiantiles y sindicales muy fuertes, con algunos elementos pero en Cataluña reivindicaban la lengua y la autonomía, pero no reivindicaban como ahora la independencia, era libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y era poderosísimo. Y ahí sí que en Cataluña, ahí era una región de España en que ese movimiento era mucho más potente. O sea, había ya no había forma de parar porque ahí estaba la burguesía catalana, la iglesia, toda la gran mayoría de la sociedad. En Madrid o en otros sectores ya la cosa era distinta. El régimen de Franco todavía conservaba sus fuerzas. Y el sindicalismo, como el movimiento estudiantil, tuvo la opción de que era que luchaba por la libertad. Pero lo que es el cambio pacífico, entre comillas, Sí. a instaurar un régimen de libertades con una constitución democrática, fue obra de políticos. Es el campo de la política. Fue de políticos, de una parte de políticos que venían del régimen, de la oposición burguesa, de centro, cristiana, ¿no? También, y luego del Partido Socialista y el Partido Comunista. Y fue la aceptación del Partido Comunista de ir hacia una constitución democrática consensuada por todos lo que definió la transición, ¿no? Y definió que la constitución fuese apoyada muy mayoritariamente por toda la sociedad. A Es ver decir, si estoy y ahí entendiendo. los protagonistas fueron políticos. A ver si Lo que estoy en hacía el sindicalismo era seguir luchando por la la libertad, reivindicación. las reivindicaciones salariales, de mejora de las condiciones de trabajo y política, que eran Ajá. sindicatos libres, era la libertad sindical, claro, el derecho de huelga y el derecho de manifestación. Pero no tuvieron el protagonismo. Los negociadores fueron políticos de una generación, yo creo, de políticos inteligentes, bastante inteligentes. Lo cual estaba Santiago Carrillo, Felipe González y Adolfo Suárez, por mencionar tres del que venía del régimen de Franco. Lo que estoy entendiendo, tú me dirás si es correcto o no, es que el propio franquismo generó condiciones de modernidad, es decir, económicas y culturales, ¿no? Este, hayan sido las circunstancias que hayan sido, pues, pero la gente Económicas sí, culturales a la contra. El culturales no fue capaz de aislar España. España no ajá, podía. por eso, Aisló a España en los años 40. Aisló a España de los años 50. Pero desde finales de los 50, en que el sistema económico español hasta los 50 era un sistema de autárquico, con un fuerte sector público relativamente ineficiente, de Instituto Nacional de Industria, y hacia el final de los años 50, una corriente interna, muchos de los cuales eran personas del Opus Dei, esa organización bastante tenebrosa de la Iglesia sí, Católica, pero bueno, desempeñaban el papel eran los liberales. Dijeron, la economía tiene que liberalizarse, tiene que entrar capital extranjero, tienen que liberalizarse las relaciones laborales. Con, y entonces se hizo un plan de estabilización durísimo que tuvo, bueno, la suerte que fue
no estalló España a finales de los 50 en pobreza, etcétera, porque Europa necesitaba trabajadores y los trabajadores españoles les sirvieron y fue la inmigración de 2,5 millones de trabajadores fuera, que encima trajeron divisas, eran los francos, entonces no había euros, pero sí, el marcos alemán llegaron, la entrada de divisas del turismo y la entrada de divisas de los inmigrantes salvaron la situación económica y produjeron un espectacular crecimiento económico en los años 60, hasta la crisis del Yom Kippur de la 73, ante la crisis mundial, ¿no? que produce 73. Las tasas, España llegó a tener tasas de crecimiento del 13% anual. Es que no, nunca se han vuelto a repetir, que son propias de los mejores momentos de China, ¿no? De ahora ni siquiera, ¿no? Entonces hubo una enorme inversión pública, una entrada de divisas muy fuerte, no inversión pública, perdón, inversión privada extranjera. Y la economía, pero al mismo tiempo querían mantenernos, no, el franquismo no trajo ninguna influencia cultural renovadora, simplemente era incapaz de parar Así es, sí, 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 eso es a lo que desde me el refería. cine, desde los La turistas, desde la gente, música, ¿no? Desde la música, desde la información. Decía, el mundo democrático es otra cosa y España es un desastre. En España no hay libertad. Y digamos, esa parte cultural y política y comunicacional viene por otro lado. Es lo no deseado por el régimen, pero que es incapaz de parar, ¿no? Eh, pues esto es contradictorio. Es decir, la derecha mitifica el papel de la monarquía. Es cierto que el que fue nombrado por Franco rey para que no fuera su padre, porque el padre al menos representaba el padre de Juan Carlos, el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, representaba una opción más democrática, menos comprometida. Se crió bajo los auspicios de Franco, que tenía en la cabeza el sustituto fuese la restauración de la monarquía, pero de la monarquía tradicional, dictatorial, etcétera. Entonces, como le pilla la muerte y todo el proceso de movilización por la libertad, pues en ese momento, digamos que el rey Juan Carlos va adaptándose a cómo va la situación cambiando. Y llegado el momento, ayuda a ayuda a lo que es el harakiri político de las Cortes de Franco, porque hicieron una votación para aceptar el proceso de reforma política, sin saber a dónde llegaba, ¿eh? Ni legalización plena, ni todavía constitución, pero logró Adolfo Suárez, que fue nombrado el presidente del gobierno, después de que el anterior, que era un Arias Navarro, que era una persona muy afín a Franco y etcétera, y muy de mantener sin cambios nada, pues ayudó el rey Juan Carlos al harakiri político de las Cortes, que no era un parlamento, era un parlamento nombrado a dedo, o sea, que de Franco, que votaron que hubiese una reforma. ¿Qué reforma? Pues lo que pasó después, ¿no? Una reforma que acabó en una constitución democrática. Y ahí sí jugó un papel importante, no porque tuviera grandes convicciones democráticas, sino porque se adaptó políticamente a lo que era conveniente para mantener la institución. Una institución que para mí, bueno, pues aunque en Europa exista y no en los países más atrasados socialmente, pues es verdad que Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, pues son monarquías, ¿no? Pero bueno, cumpliese un papel, ¿no? Un papel de facilitar. No fue el que trajo la democracia, ¿no? Simplemente permitió, aceptó que la cosa terminase en quitarse los poderes que tenía, que eran muchísimos, eran casi todos, no todos los de Franco, pero muchísimos, y que acabasen en una constitución de monarquía parlamentaria. ¿y ahora qué papel Y juega la monarquía, Javier? ¿Sigue siendo aglutina cierto sector, o sea, mantiene unidad, mantiene ya identidad? menos. ¿Por qué?
El momento máximo del anterior rey de prestigio fue cuando, como consecuencia de la brutal ofensiva de terroristas, date cuenta, o sea, el año anterior al intento de golpe de Estado, en el cual un sector del ejército salió a la calle y un grupo de guardias civiles facciosos, pues cogieran preso, o sea, tomaran el Congreso de los Diputados con todo el gobierno dentro, ¿no? Que fue el 23 de febrero de 1981, fue facilitado por el hecho de que el año anterior ETA había matado a 110 personas en un año, la mayor parte de ellos militares, policías, políticos. Bueno. En ese momento, después de algunas dudas, que algunos dicen que cuál es el papel, la historia es muy contradictoria, así dicho, podría hablar mucho pues, de lo que no todo se ha terminado por saber de aquel momento clave, ¿no? Que era que el rey Juan Carlos, ayudado o el general Armada, que estaba implicado en el golpe, quería ser el primer ministro, pero no a lo bestia, no en un golpe con sangre, pero sí en un golpe que terminase con él, ¿no? el, contribuyó a hacer dimitir a Adolfo Suárez, que al final fue un demócrata, o sea, venía del franquismo ese presidente y al final era el más odiado por la derecha y por los golpistas, era Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, ¿no? Los dos únicos que no se tiraron al suelo cuando dentro del Congreso de los Diputados empezaron a disparar los guardias civiles, ¿no? Obligando en una escena terrible, ¿no? A tirarse al suelo a todos los diputados. Los únicos que no se tiraron fueron el vicepresidente, que era militar y que intentó pelearse con los hombres armados, el Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Los demás se metieron debajo de los escaños porque empezaron a disparar, ¿no? En un golpe brutal. En ese momento, el único poder del Estado era el rey, el que estaba afuera, que creían que iba a aceptar un cambio de situación. Y ahí, aconsejado con seguridad por el jefe de la casa, de su casa, el jefe de la casa militar del rey, dijo: no recibas a nadie y prepara una intervención reclamando la democracia. Llamó a todos los capitanes generales de las regiones, entonces el ejército estaba distribuido en España como una organización pensada en cómo reprimir interiormente, no en fronteras, estaba distribución territorial para reprimir al pueblo, ¿no? Se aseguró que muchos que conocían el golpe y estaban, pero como siempre hay... esperan a ver cómo funciona, ¿no? Y solo una región militar, aparte de Madrid, la de Valencia, pues salieron los tanques a la calle, ¿no? En ese momento, Juan Carlos logró parar el golpe y desmontó, con ayuda de su mujer, desmontó el golpe. Ese es el momento de máxima prestigio. Es decir, en ese momento ha salvado la democracia, es verdad. Luego se dedicó, debe ser como en pago a eso, a robar y a tener amantes de todo tipo. Y que la hemos pagado, o sea, la historia de corrupción de ese rey desde entonces es terrible. Era un poco bueno, recientemente ha salido un libro con cosas, bueno, increíbles, ¿no? Que es King Corporation, se llama el libro, que narra todo y dice: no es posible este tío lo que ha robado en todas las, bueno, pues el caso máximo era las concesiones del tren de alta velocidad a la Meca-Medina, en Arabia Saudí, se lo dieron a una empresa española con la intervención del rey, porque primero conseguía el dinero a través de los funcionarios, de los financieros más corruptos que han acabado en la cárcel. Si en España ha habido que un alto financiero, presidente de bancos y tal, vaya a la cárcel, es dificilísimo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues los negocios económicos del rey Juan Carlos los hizo con los tres únicos grandes financieros que han acabado los tres en la cárcel. Con los tres capos. Sí, Diego Prado y Colón de Carvajal, descendiente de Cristóbal Colón, el presidente del Banco Banesto, Mario Conde, y Javier de la Rosa, que estafó a Kio Investment, que es la oficina de inversiones de Kuwait, ¿no? Bueno,
Luego pasó a sus relaciones con las petromonarquías, con Arabia Saudí, con Qatar, con los Emiratos Árabes, ahora está refugiado, ahora está en los Emiratos Árabes, y bueno, y consiguió 100 millones de dólares de Arabia Saudí y otros 100 millones de las empresas españolas. Es el único caso en que consigue dinero de las dos partes. Del que hace la concesión, que no es normal, y de las empresas españolas que la conceden. Sí. Cosa que es un genio, ¿no? Bueno, esa es una de ellas, ¿no? Ok. Eso llegó a su punto más bajo cuando se empezó a conocer todo eso, y con escándalos, con una amante a la que le llevaba los viajes en el avión oficial y la tenía en una casa en el complejo residencial de donde vive, con a Corina Schweiz-Liechtenstein, una princesa alemana casada con no sé quién, vamos, llegó a su momento más bajo y el hijo, cuando vio las cosas peligrar, ha roto con el padre. Y ahora mismo no hay un fervor monárquico. Como tenemos muchos problemas políticos, político-territoriales, el nacimiento de extrema derecha, las dificultades de formar gobierno, pues no se quiere plantear el tema de la monarquía, sí o no. Y este rey más o menos es discreto y ahí sigue, pero no tiene el apoyo que llegó a tener por la transición y sobre todo después del golpe de Estado, después de haber desmontado el golpe de Estado que hubiera retrotraído de nuevo a la dictadura en España, que fue un momento de popularidad. Ahora la cosa bajó mucho por la propia acción del rey, ¿no? Del rey Sí. anterior. Y ahora está más o Ok. menos. Pero no es un tema, siendo una forma de gobierno, pues yo creo que periclitada, ¿no? Yo creo que todas las instituciones del Estado deben ser elegidas, incluida la jefatura de Estado, ¿no? Pero ahora mismo no está planteado, pero no está claro su futuro. Ahora ya Ok. no está claro. Te preguntaba porque es algo exótico, digamos, ¿no? Para nosotros, desde acá, desde Sí, sí, Latinoamérica, sí, sí. América este. republicana. Toda América, no vamos, toda América republicana. Sí, sí. Oye, y que brevemente platícanos antes de que otra vez se nos acabe el tiempo, esta transición a la comunidad europea. Sí, Europa. Era o sea, en general la gran aspiración, no contestada, salvo por algunos partidos de extrema izquierda, ¿no? Y ahora por parte de la extrema derecha, ¿no? Es la entrada de la Unión Europea. Para España, la Unión Europea pues significaba desarrollo económico y libertades políticas, ¿no? Entonces, en general, el sentimiento proeuropeo de España es fuerte en la población, ¿no? O sea, no se cuestiona por parte de las fuerzas políticas el pertenecer a la Unión Europea. Sí, determinadas políticas europeas, sí, las políticas que se implementaron obligadas desde la Unión Europea, sobre todo desde Alemania, ¿no? Para la crisis anterior, la crisis de 2008, ¿no? La Ajá. que ha dejado huellas políticas muy malas. O sea, es parte de la fortaleza de los partidos de extrema derecha en Europa, proviene de esa y que algunos cuestionan la Unión Europea, pero en España ya abiertamente la cuestión en la práctica con políticas de locura. Vox, el partido de extrema derecha que ha irrumpido hace 5 años solamente en España, ¿no? Con fuerza, eh, eh, lo que dice entra en contradicción con la Unión Europea, pero no se atreve a decir siquiera estoy en contra de la Unión Europea. Sumar o Podemos no la cuestionan, ¿no? En general, por tanto, ahora hay un gran debate europeo, claro, que es el de si queremos más integración. Antes de la pandemia, estaba Europa en un mal momento, porque ni para adelante ni para atrás, los grandes debates de saber si vamos a tener un gobierno económico más coherente, si vamos a desarrollar realmente una política común o no. La salida del Reino Unido, pues, ¿no? También, No produjo efecto contagio. ¿no? La salida del Reino Unido, no. No debilita No, hombre, sí, debilitó porque el Reino Unido es una potencia económica, ¿no? No,
a su nivel, ¿no? Pero ahora la mayoría de los ingleses opinan que fue un error de haber salido de la Unión Europea, y los datos económicos hacen que Inglaterra tiene peores datos económicos que el resto de la Unión Europea. O sea que no contagió en el resto, porque los movimientos, hombre, solo a lo mejor porque se empezaron a vivir el nacionalismo, la vuelta del nacionalismo, que no es un fenómeno solo de Europa, que lo tenéis en América del Norte, lo tienes en Brasil, lo tienes en la India, En México lo también. tienes en Rusia. Lo tienes en Rusia, ojo que es el monstruo, el, el gran riesgo del siglo XXI, que se traduce en políticas de el nacionalismo, nacionalpopulismo, extrema derecha, es el gran riesgo al inicio político hoy en el mundo, ¿no? Y que lo estamos sufriendo en Europa en la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, eh, esa, digamos, esa situación de un cierto impasse, llega a la pandemia y de repente hay dos grandes acciones. Primero, vamos a centrarnos, o sea, la vacuna, las vacunas no es un asunto de cada país. El que tenía relación, digamos, la Pfizer, ¿no? Una de ellas tenía su núcleo de investigación, aunque la multinacional es norteamericana, ¿no? Pfizer, ¿no? Sin embargo, es BioNTech, una empresa alemana fundada por dos médicos turcos, ¿no? Que también es curioso, ¿no? Que sean dos turcos médicos los investigadores que consiguen la primera vacuna, ¿no? Junto con las otras, casi al mismo tiempo. Entonces, se decide, cuando empezaba a haber problemas, se decía, no, la Unión Europea no tiene política común sanitaria, pero deciden que sí, que las vacunas se compran y se distribuyen de forma igual, las paga la Unión Europea a los distintos países, ¿no? Y hay una gran ayuda a los países. Y luego hay, por la crisis, que es de una naturaleza distinta de la otra, es una crisis que sondeó la economía un 10%, ¿no? Pero claro, porque paralizamos, bueno, como en todos los países del mundo, se paralizó la actividad económica, luego, para responder, para reactivar la economía, pues hacemos un plan de 800.000 millones de euros y se reparten según las necesidades de cada país. Pero los más beneficiados por población y por situación han sido Italia y España. Y eso es la práctica. Pero ahora que toca cómo traducir ese gran impulso que la pandemia produjo y la recuperación de unidad europea en que se consolide eso en términos de política económica, de instituciones, ya vuelve a enfrentarse a los particularismos. Es la historia de la Unión Europea de siempre, ¿no? Y ahora hay un gran debate. Pero vamos, eso es más de actualidad. Todas esas cosas a lo mejor Ok, ni siquiera la población española está en general muy metida. Es a lo que me dedico actualmente. Estoy en los temas de economía ok. de la Unión Europea. Y, pero fue un gran consenso y una ayuda y un hecho positivo, ¿no? Javi, se nos está acabando otra vez el tiempo Sí, y quisiera preguntarte una cosa más y después a lo mejor cerramos ahí con una conclusión. Estabas hablando que el gran monstruo es el nacionalismo, ¿no? De alguna manera tú viviste esta transición del nacionalismo, del mirarse hacia adentro y después de cómo lo que lo rompe es la pluralidad, ¿no? El mundo abierto, la sí, cultura sí. que está viajando por el mundo, que llega a las libertades, etcétera. Y hay otra vez la posibilidad Sí. de que entremos a este nacionalismo, a mirarnos hacia adentro, a poner murallas, ¿no? Como en la época medieval en los castillos. Hay un riesgo ahí o hay algo en medio que es la migración, es decir, el otro, la pluralidad. Y ustedes lo viven con los que llegan de África, ¿no? Con los que llegan de América. Digamos, entre la comunidad europea no hay ningún problema que estén transitando, pero hay este riesgo. Mira, tenemos 6 minutos y Sí. falta la conclusión, así que brevemente, ¿qué piensas sobre? Brevemente, el leitmotiv principal de la extrema derecha es la inmigración, la lucha contra la migración, contra el otro. O sea, la identidad nacional de los húngaros, de los polacos, De los franceses, ¿sabes lo que pasa de en los Francia? franceses frente al otro. Y el tema de la migración, las lucha, o sea, una actitud
reaccionaria contra los inmigrantes es la bandera de la extrema derecha. O sea que ese es el punto. Al tiempo que nosotros, Europa en general, por evolución demográfica, necesita de trabajadores de otros países. Necesita, porque estamos por debajo de las tasas de mantenimiento de la población. O sea que es una contradicción y luego lo utilizan con todos los componentes culturales. El islamismo, radicalismo islámico, terrorismo ha perjudicado mucho en el sentido de que, bueno, se dice, bueno, la Europa cristiana frente a la Europa musulmán, que ahora lo que hace es importar terroristas. Claro, este discurso es el que hay que combatir y todo solo creo que hay que hacer un esfuerzo, y no es solo en Europa, sino en todo el mundo, por valorar, a pesar de lo mal que funcionan muchas veces, las instituciones internacionales del sistema de Naciones Unidas. Todas, darle su papel, porque por mal que funcionen, ya no van a funcionar como hizo el FMI en los terribles años 80, 90, no, ya no. Y ahora quienes lo llevan son otros, pero en cualquier caso, ese es el debate político. Pero la ONU, su Consejo de Seguridad, la FAO, todas las instituciones, la Organización Internacional del Trabajo, darles el relieve es fundamental. Hablar sobre la movilidad. Y bueno, ¿cómo concluyes, Javier, esta charla? ¿Cómo resumes pues la plática? Hombre, pues no lo sé, tendrías que resumirla tú, porque, digamos, yo creo que el mundo está en un momento sumamente delicado. ¿En qué términos? En términos políticos, o sea, ahora mismo hemos estado probablemente después de la crisis de los misiles de Cuba, en el punto más peligroso y no hemos salido del mismo, de enfrentamiento entre potencias nucleares. Es el caso de la guerra de Ucrania, que está condicionando toda la geopolítica mundial, ¿no? Con muchos tipos de componentes que no podemos entrar. Es un momento delicado en el que las tendencias más sanas de cooperación internacional, de valoración de las instituciones internacionales, de la democracia, de los valores democráticos, de los valores de igualdad, de justicia, de cooperación internacional, deben progresar frente a lo que es el auge del nacionalismo y de la extrema derecha en el mundo, que es sumamente peligroso. Porque ya no solamente se trata de retrocesos en determinados ámbitos del papel de la mujer o de los derechos sexuales. No, estamos hablando de los grandes temas de la paz y de la guerra. Okay. Los grandes temas de qué pasa con los recursos humanos, qué pasa con el medio ambiente, Con que el medio es de ambiente. todos. O sea, los grandes temas del medio ambiente, qué pasa con el agua. Va a ser un fuente que puede llegar a ser fuente de guerras si no lo empieza a estar ya. ¿Cómo hacemos una estrategia común para luchar contra el cambio climático? Son temas que necesitan cooperación internacional y tienen un enemigo que son los nacionalismos y la extrema derecha. O sea, urge que platiquemos cómo podemos vivir juntos, pues. Sí. ¿Cómo podemos Juntos vivir juntos? entre los Ayudándonos diferentes... mutuamente, sabiendo cuáles son las necesidades. Eso que se ha hecho bien a escala de los ricos en Europa para salir de la pandemia, del hundimiento económico de la pandemia, que es poner dinero en común prestado la Unión Europea. Lo toma prestado la Unión Europea y lo da a los países para recuperarse según lo que necesiten, según sus niveles de afectado por la pandemia, de población, por supuesto. Pues eso hay que exportarlo a nivel internacional. Ok. Gracias, Javier. Encantado de hablar contigo. Un gustazo. Un abrazo. Chao. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica